presencia, como siempre aquí, a los gráficos y a los que estáis como redactores y redactoras, porque hoy os queríamos presentar un proyecto que nos parece muy importante, muy ambicioso, y es una forma de recuperar patrimonio histórico de la ciudad y recuperar una parte importantísima de la historia de la ciudad. Hoy queremos retrotraernos a 1719, a principios del siglo XVIII, y a lo que Vigo fue y en lo que Vigo sucedió en esa etapa histórica. Primero creo que hay que ponerse en el contexto. Es la guerra de Felipe V contra la Cuádruple Alianza, Inglaterra, Francia, Países Bajos y el Imperio Germánico, y está habiendo una lucha importante por la sucesión de una parte de Italia, Isabel de Farnesio, y Felipe V, que reclama el espacio de monarca en una zona de la actual Italia. La Italia, sabéis, que se genera posteriormente a esa época. Eso produce una confrontación muy fuerte, y una parte de esa confrontación tiene lugar en Vigo. En Vigo ya está el baluarte construido. El baluarte se construyó unos 80 años antes de esa época aproximadamente, 60, en el último tercio del siglo XVII, y está esto construido, mayoritariamente esto construido. ¿Qué queremos hacer? Bueno, pues queremos seguir la forma de recuperación de nuestro patrimonio histórico y la forma de recuperación de nuestra propia historia. Y esto se inició hace unos años, no recuerdo muy bien, Carmela, cuando decidimos que íbamos a tirar aquel adefesio, aquel pastiche, que era aquel restaurante que le llamaban El Castillo. El castillo estaba colocado al final de ese baluarte, que es el baluarte central, el norte, y estaba colocado al final de ese baluarte, y uno se asomaba y se encontraba allí justo delante, en lugar de ver el desnivel de la muralla que ahora se ve, se encontraba con el techo de aquel pastiche. El techo era un disparate, era una cosa terrible. Pero eso sobrevivió durante décadas y décadas. Lo tiramos, no estuvo exento de críticas poco fundadas. Ahora ya todo el mundo nos da la razón, porque de repente descubrimos una parte importante de la muralla, del baluarte, la fuimos quitando de pastiches, la regeneramos con el apoyo importante del Ministerio de Transportes. Justamente hace unos años iluminamos una parte de la muralla, algunas de las puertas, pero ahora queremos dar el paso ulterior. Ahora queremos recuperar una parte de lo que allí estaba, porque en ese momento, y os lo enseñamos, descubrimos, por haber tirado aquel pastiche, descubrimos las galerías subterráneas que hay debajo de esta fortaleza, y descubrimos la entrada, que está en la parte de allá, a otro nivel y a un nivel más bajo, ¿verdad? Y aquí pues yo me tengo que venir a los dibujos, y me quiero venir a este. Entonces aquí veis que nosotros estamos aquí, en este espacio, ¿de acuerdo? Estamos haciendo la rueda de prensa aquí. En este nivel inferior, allí fuera, abajo de la muralla, hay una entrada. ¿Vale? Hay una entrada que conduce a la galería, y que ya os enseñamos en otro momento, porque la habíamos visto y se podía transitar en parte. Entonces lo que queremos es recuperar la galería para la ciudad, quitar una parte de la galería que está hundida, que está por aquella altura de allí, redescubrirla, usarla, y hacer de eso una pieza clave de la recuperación del patrimonio histórico de la ciudad. Pero además lo queremos poner también en contexto, para que se entienda para qué era todo este baluarte, que es 1719. En 1719 se produce un sitio de esta fortaleza, y la Cuádruple Alianza vienen, y durante 8 días tienen sitiados aquí a 600 personas, y el baluarte se defiende, y todo el castillo se defiende, toda la zona se defiende, y lo que queremos es recuperar físicamente el patrimonio, pero recuperar el contexto de la historia. Y por tanto, la primera cuestión es la entrada. Entonces,
buscar la forma de resaltar la entrada en la parte de abajo de la muralla, que ya conocéis. Ahora lo que hay es la puertita aquí, con una pieza que le haga de una especie de soportal de entrada para condicionar cómo entramos. ¿Cómo y dónde están las galerías? Son estas. Esta es la entrada, esto es lo mismo, y esta es la galería. Se viene por aquí, se viene por aquí. Aquí hay unas zonas muertas que se utilizaban para depósito de alimentos, es posible también que de polvorín, y hacia aquí viene, transita y viene a salir ahí. Desde el piso de abajo, desde la parte de abajo de la muralla, a través de unos 65 metros, la muralla viene a salir allí detrás. Este tramo de la muralla, está lleno de escombros, una parte derruida, y por tanto, allí la mayor parte de la galería está excavada en roca, pero este tramo está en superficie con sillares encima y por tanto está parcialmente hundido. Lo vamos a recuperar, lo vamos a excavar, lo vamos a hacer transitable, y por tanto se entra, se recorre todos estos 65 metros de galería y se acaba ahí, se acaba ya en la parte de arriba de la fortaleza de la defensa. ¿Cómo queremos que quede? Porque la galería va a ser transitable, como es natural, se irá, habrá que ir con guías, pero se irá. Recordad, los que estabais allí, que Carmela y yo la recorrimos. Y os vamos a situar cuál es el ancho de la galería. Es este. Los dos juntos difícilmente cabíamos. Entonces, como es natural, iba delante del alcalde y un poco detrás la primera teniente alcalde. Eso es lo natural, ¿verdad? Pero lo hicimos bien, ¿eh? Salimos bien. Salimos bien. ¿Cómo va a quedar esa parte excavada? Así. Le vamos a meter iluminación y entonces quedarán los arcos de la luz, y esto es una foto de la galería en la que se recreó esta forma de dar luz, como os dais cuenta, para simular arcos que mantienen la propia excavación en la roca. Adicionalmente, en las zonas donde se reconstruya esta parte de aquí, pues habrá también la iluminación, pero ya no será excavado en roca, será sobre sillares y por tanto bien acondicionado para hacer la salida. Esta salida se produce a dos sitios. Esto, que es el patio de armas, esto es el patio de armas, y al lado, que es la zona que hay por allí, la puerta norte, hay una especie de estancia de entrada, que es esta. Por tanto, os dais cuenta, esta es la salida, aquella, esto es el patio de armas, y esta es la conexión con esa estancia que da a la puerta norte, que es una especie de tránsito para llegar al patio de armas. De tal modo que todo esto me lo contaron ellos, no os vayáis a creer, ¿eh? Y lo que más es que yo aprendo rápido. De tal modo que los que venían a sitiar la fortaleza y consiguieran derribar la puerta, entraban aquí y aquí eran vulnerables. Porque aquí, desde la parte alta, son vulnerables y fáciles de cazar. Por tanto, esta era una especie de antedefensa antes del propio patio de armas. Bueno, después hay el contexto de todas las murallas. Y están los diferentes baluartes. Os dais cuenta que los baluartes son las puntas de las murallas donde se produce la defensa activa. Pues eso es uno, y hay diferentes baluartes que también queremos que formen parte de la recuperación que vamos a hacer, ponerlos en valor. Bueno, una parte ya la hicimos con el paseo externo, vamos a reforzar el paseo externo, lo vamos a iluminar con más intensidad y por tanto toda la parte de fuera de la muralla la vamos a seguir reforzando en la vía de lo que hicimos hace escasamente un año. Bueno, pues, ¿qué queremos que suceda cuando alguien entre en esta galería? Que nada más poner el pie en la galería y bajo las rocas, que impresiona, y algunas estuvisteis, impresiona, de repente se va a empezar a recrear anímicamente la batalla de 1719. Y por tanto, a partir de ahí, y cuando vayas caminando por aquí, va a empezar el sonido. Va a empezar el sonido de la gente hablando, de los cañonazos, de los ruidos, del estruendo, y todo eso, el propio humo de las defensas,
de tal modo que empiecen a aparecer los ruidos de las troneras de los barcos y los ruidos de las propias armas de defensa del baluarte. Y se recorrerá este tramo, son tramos ciegos, y en este semicírculo que es cerrado, que es donde se guardaban alimentos y eventualmente es posible que fuera un polvorín también, aquí habrá 2 pantallas de televisión en los que vamos a ver la batalla, con la música, con el sonido, y vamos a ver la batalla. Y por tanto allí verás el asedio de 1719, un barco de la época asaltando, y desde aquí lo vamos a esnafrar, como es natural, porque esa parte no se puede quitar nunca, que es la parte de que aquí le tenían miedo, a Vigo le tenían miedo, no era posible ponerse delante, y de hecho, tanto miedo le tenía que desembarcaron en Samil. No vinieron, fueron unos cobardes, no se atrevieron a venir aquí delante del castillo, porque aquí la reábamos. Vale, por tanto, hacemos todo eso, y cuando salgas por la puerta de allí, una vez que recorriste, hiciste esto de aquí, vuelves atrás, recorres los 65 metros y llegas a esa puerta. La parte final, como os dais cuenta, tiene una pequeña rampa, está así hecho, la galería está hecha así, para llegar a este espacio superior, y al llegar, llegas a esta puerta, a aquella puerta de allí, ¿qué es esto? Esto es la puerta. Esto de aquí, esta foto que hay aquí, es la puerta. Y allí, ¿qué vas a ver y qué va a haber aquí? Bueno, este crucero es impostado. Esto es un cruceiro que se impostó ahí, por tanto no corresponde con un patio de armas. Y entonces lo que queremos es hacer una simulación virtual esquematizada y sin que llegue a ser de un barco. Es la esquematización de lo que está pasando allí fuera en el mar. Aquí está un poquito ancho para que se vea bien, pero esto es una simple simulación de un barco. Van a ser tiras muy finitas en las que simulemos un barco y entonces se formará esto. Se formará y entras, ves al barco por la proa, vienes aquí, esto está hecho para que se note, pero va a ser todo muchísimo más ligero y va a ser casi de quita y pon, ¿vale? Entras y te sientas. Y aquí habrá, en el fondo, eso es un pastiche. Esto de aquí tiene el valor justo. Esto no tiene valor, aquello sí. Esto también, esto no. Estos son pastiches que hay, que están por aquí, que ya se verá. Y entonces, ¿qué habrá? Pues habrá la batalla. Y aquí habrá una proyección con música, con humo, con sonido, para seguir contextualizando. Y eso lo ves aquí. En la sala de al lado, ¿qué habrá? Habrá esto. ¿Os dais cuenta que es esta pieza aquí en el suelo? Y aquí pondrá a defensa de Vigo, porque eso es lo que es. Esto es a defensa de Vigo. Esto fue y es la defensa de Vigo. Y por tanto, la simulación y el lanzamiento de un momento histórico tan importante y de una época de la cultura de la guerra, que es cierto que esto era un baluarte, esto era una fortaleza, muy difícil de expugnar, muy difícil de entrar, muy difícil, por la situación en la que estaba, y entonces hacerlo de esta forma. Y después vamos a ir poniendo en los diferentes baluartes piezas que simulan el propio baluarte de piedra, pero en vez de ser un baluarte de piedra, son piezas de metal del tamaño de una persona, que van a estar distribuidas con los nombres de los baluartes para que tú te sientas que eres parte de la defensa de Vigo. Y por tanto una regeneración general y global de todo este espacio. Y bueno, pues esto va a ser algo excepcional. Primero, es poner en valor este BIC. Esto es un bien de protección integral total y lo queremos recuperar cada vez más, hacerle la ambientación, un cuidado exquisito con todo el espacio, tan exquisito que fuimos nosotros los que tiramos los pastiches, los que recuperamos la muralla y los que vamos a recuperar la galería. Más cuidado que eso, nadie. Nadie tiene más cuidado de los BIC que nosotros, porque eso que está ahí, pues, y la entrada, si asomáis la cabeza, que no os vamos a dejar, si asomáis la cabeza, ahí hay escombros, restos de obras, ahí hubo algunos antes que nosotros que tiraban las cosas para ahí. Por tanto, lo que vamos es a recuperar un BIC y recuperar una parte histórica de la ciudad. El presupuesto aproximado de esto es 1,5 millones de euros.
lo vamos a presentar a Europa, lo voy a meter a los programas de turismo en destino, porque esto es una gran acción cultural. También podría ir por cultura, pero como cultura no hay recursos de Europa, lo meten en turismo, lo metemos por turismo. Es una gran recuperación cultural, probablemente de las más importantes que se hicieron nunca en la historia de esta ciudad, esto que estamos planteando. Pero le queremos dar el contexto, le queremos dar la épica, le queremos dar la vida de la batalla y lo que significaba una batalla, y lo que significa la épica de la propia cultura de la guerra del año 1719, porque esto era una construcción de guerra. Esto no era un palacio de residencia, esto era un sitio para defender Vigo. Y por cierto, Vigo le debe su existencia a esto. Vigo siempre estuvo muy defendido, y la existencia de Vigo y que seamos una gran ciudad en el mundo en este momento se la debemos a este baluarte, a esta fortaleza y a esta defensa que queremos recrear y regenerar. Bueno, yo le quiero agradecer mucho a los tenía el nombre aquí, porque claro, de todos no me acuerdo, pero el nombre lo quiero dar. El nombre lo quiero dar. Yo le quiero agradecer mucho a Perfecto Zendón, a Javier Vázquez, a Javier Chao, a Manuel Estevez. Le quiero agradecer mucho que son dos arquitectos, un arqueólogo y un historiador. Esto está hecho con fundamentos científicos y con criterio de patrimonio. Y yo le quiero agradecer muchísimo el trabajo que hicieron, porque yo creo que es un trabajo excepcional. Carmela y yo nos reunimos muchas veces con Marta, que desapareció, y la verdad es que tiene mucho trabajo detrás y muy profesionalizado, y sobre todo quiero decir con un enorme respeto a la estructura, al BIC, a la arquitectura, a la tradición y a la historia, porque fijaros, todo esto se ve bien aquí. La estructura prácticamente no existe, es madera que va a estar en superficie y sin producir el más mínimo daño. Le producimos tanto daño pisando como esta madera ahí colocada, exactamente el mismo, y por tanto es de enorme aprecio. Bueno, 1,5 millones de euros, estoy convencido de que mirad, en Vigo marcamos senda en muchas cosas, esto va a marcar una senda de contextualización de patrimonios históricos de ámbito militar, porque la idea es brillante, es una idea fantástica. Es que el ser capaces de simular el contexto del 1719 y de lo que significaba la cultura de la guerra en aquel momento, felizmente superada en nuestros ámbitos ahora, ¿no? Pues es lo que queremos poner en contexto. Por eso, como es natural, a Carmela no se lo agradezco porque es parte integrante de esto y no hay que hacer ningún agradecimiento, porque es la concejala responsable de esta área en el ayuntamiento. Ser el primer teniente alcalde en Vigo significa llevar un área, y lleva esta, y la lleva extraordinariamente bien. Además trae el dinero de la Diputación para Vigo, que eso ya sabéis que nos encanta. Pero este proyecto irá por Europa. Nosotros entendemos que esto es lo que Europa quiere que se haga en los procesos, los Next Generation EU, lo vamos a meter en esos fondos, y entendemos que esto es lo que Europa quiere. Y esto es una muestra extraordinaria, porque es recuperación cultural, completar un BIC que está absolutamente incompleto. Algunos hablarán del BIC, pero los que hablaron nunca lo recuperaron, lo recuperamos nosotros y lo seguimos recuperando, ¿verdad? Y por tanto, seguramente desde la Xunta hablarán del BIC. Pues yo le tengo que decir que ¿qué hicieron que no recuperaron esto? ¿A qué esperaban? Lo tenemos que hacer nosotros, y lo vamos a hacer con fondos provenientes de Europa a través del Gobierno de España, a través de nuestra propia aplicación al Gobierno de España. Y es lo que os queríamos contar, ¿verdad? Ahora iniciaré la rueda de prensa normal, de habitual, pero yo os tengo que decir que tengo una enorme ilusión en esto. Carmela y yo tenemos una enorme ilusión, el Gobierno entero, y los que hicieron el proyecto, ¿verdad? Lo fuimos trabajando mucho, fuimos dando ideas, fuimos creando cosas, porque yo tenía en la cabeza que en Vigo teníamos que ser capaces de rememorar batallas navales, porque una parte muy importante de nuestra historia fueron las batallas navales. Y claro, hubo tantas, y un poco antes, unos años antes del 19, los galeones de Arrande, ¿verdad? Que se produce también en el contexto de esta gran guerra por la sucesión de Isabel de Farnesio en Italia, y queremos poner esa parte de nuestra historia en la actualidad. Así que os vamos a pasar toda la información, os vamos a pasar los gráficos, los dibujos. Yo creo que no me queda nada por contar.
pero estamos entusiasmados. Y claro, ¿qué va a pasar? Que tan pronto lo tengamos, todo Vigo va a venir aquí. Y por tanto, todo Vigo querrá venir aquí. Yo seré, no el primero, pero trataré de venir pronto, pedir mi reserva para venir y ver esto. Así que es lo que os queríamos contar, agradecerlo, y si me permitís ya paso a la rueda de prensa normal, que hay algunas cosas que quiero contar. Silva, muchas gracias. Bueno, gracias a vosotros. Tengo el tiempo, pero digamos que desde el momento que empiece la obra hasta que acabe, 10 meses. 10 meses. Tiene siempre una dificultad, que es ver con qué nos vamos a encontrar al descubrir la galería en esa parte. Tiene un tramo largo, como ves, esto, que son unos 20 metros. No es que haya derrumbe los 20 metros, hay escombros, hay restos de obras, y hay una parte, que es esta parte final, que deben ser 10 metros, que hay que excavarlos. Aquí entraron espeleólogos, metimos espeleólogos a verlo bien, está en buen estado y por tanto calculo ese tiempo, pero casi te lo confirmo después. ¿Y esos escombros de obra eran de obras municipales? Hombre, vamos. Si es que aquí, desde el Ayuntamiento y desde la Xunta, porque fueron épocas de Xunta de Galicia, no hubo ninguna atención a esto hasta que llegamos nosotros. ¿A quién se le ocurre permitir aquel restaurante? ¿A quién se le ocurre? Había que tirarlo. Aquello era un pastiche que estaba tapando un baluarte magnífico de 300 años de historia. Por tanto, va a ser muy respetuoso. Entre la petición tal, o sea, hasta el 23 no estaría esto. Yo lo quiero lo antes posible, porque sé que en Vigo tenemos muchas ganas de descubrir esto, ¿no? Ya cuando lo enseñamos, hubo gente que dijo que quería venir a ver la galería, pero bueno, se tiene que preparar. Digamos que, hombre, a mí me gustaría tenerlo acabado a finales del próximo año. Por cierto, yo sé y apuesto a que nos van a dar el dinero de Europa, pero si no, lo hacemos igual, Es decir, no está condicionado a Europa, sino que contamos con Europa, pero si no, lo hacemos igual. ¿Cuántos metros tienen en total los túneles? 65 metros. Oye, es el ancho de un campo de fútbol, Quiero decir que es una distancia considerable. Y cuando entras, yo no sé si tú estabas la vez que estuvimos, no estabas. Esto impresiona, Esto impresiona. Esto hay que hacerlo con guías, pero las galerías en roca, está excavado en roca, las galerías impresionan. Esta zona de aquí impresiona. Muy bien, muchas gracias. Sí.